Hola, mi nombre es Priscila Villanueva. En este espacio vamos a realizar un análisis de un artículo de investigación basado en el capítulo 14 del libro Understanding Research de Plano y Creswell. Este video contiene dos partes. Una primera parte donde vamos a resumir la propuesta del capítulo 14 del libro y finalmente la segunda parte donde estaremos analizando un artículo. Para ello, vamos a compartir algunas láminas que voy a estar proyectando en este momento. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte del video, revisando el capítulo 14, justamente del libro que estábamos comentando, de Plano y Creswell, el cual se centra en la sección llamada conclusiones o discusión. Esta es la parte del informe donde se presentan las reflexiones y comentarios de los autores sobre el estudio y sus interpretaciones de los resultados. A ver, estas interpretaciones incluyen los siguientes elementos: un resumen de los principales resultados, una discusión que relacione los resultados con la literatura, reflexiones personales del investigador sobre el significado de la investigación, implicaciones para la práctica, limitaciones del estudio, necesidades futuras de investigación y la importancia global del estudio. En algunos de los informes de estudio vamos a encontrar que los investigadores suelen utilizar encabezados o subtítulos que les ayuden a identificar los tipos de conclusiones, como son implicaciones para la práctica, recomendaciones, direcciones futuras de investigación, limitaciones e importancia. En el siguiente esquema podemos ver los tipos de información que se pueden presentar en las conclusiones o discusión, lo cual vamos a estar revisando uno a uno. Recordemos que las conclusiones presentan las interpretaciones de los resultados según los autores. Ahora, para avanzar, vamos a ver que en las conclusiones, primero vamos a encontrar los principales hallazgos. Al leer una sección de conclusión, un primer paso es buscar líneas donde los investigadores resuman los principales hallazgos del estudio, es decir, donde se presente el resumen de los resultados claves de la investigación. Los investigadores a menudo organizan el resumen de sus resultados según el planteamiento del problema, preguntas de investigación e hipótesis. Estas líneas generalmente proporcionan un resumen de los resultados claves que los investigadores encontraron en respuesta a cada una de las preguntas o hipótesis de investigación. Por esto puede ser útil revisar estas líneas antes de leer la sección de conclusiones. Ahora también, según Plano y Creswell, la conclusión también debe relacionar los resultados con otra literatura que justifique los resultados o amplíe el análisis de dichos resultados. Los investigadores hacen más que simplemente resumir los resultados en su discusión final. También relacionan estos resultados con la literatura más amplia. Por otra parte, en la conclusión de resultados también tiene cabida la incorporación de la interpretación personal de los autores. Es común que algunas investigaciones cualitativas y de acción y en algunas investigaciones de métodos mixtos se incluyan reflexiones personales sobre los resultados, debido a que los investigadores cualitativos pueden creer que los puntos de vista personales del investigador nunca pueden mantenerse separados de las interpretaciones. Las desviaciones personales sobre el significado de los resultados se incluyen en la discusión del estudio. Los investigadores basan estas interpretaciones personales en corazonadas y percepciones, debido a que han estado propiamente en el campo y han visitado o han compartido con muchas personas. Por esto están en una buena posición para reflexionar y comentar sobre el significado más amplio de los hallazgos del estudio. También en las conclusiones vamos a encontrar las implicaciones prácticas. Un tipo de interpretación que probablemente encontraremos de manera particularmente interesante está relacionado con las implicaciones más amplias de la investigación para las diferentes audiencias, como pueden ser profesionales, tomadores de decisiones de las organizaciones, padres e incluso formuladores de políticas públicas, entre otros. Las implicaciones son las recomendaciones de los investigadores para las audiencias basadas en los resultados obtenidos en el estudio.
Los investigadores a menudo elaboran las implicaciones de su estudio para las audiencias que se identificaron inicialmente en el planteamiento del problema como parte de la introducción. En efecto, una vez que se ha completado el estudio, el investigador está en condiciones de reflexionar y comentar cómo las diferentes audiencias pueden beneficiarse y utilizar estos resultados. Por otra parte, tenemos las limitaciones, y las limitaciones son debilidades o problemas potenciales con el estudio, identificados por el mismo investigador. Los investigadores enumeran estas debilidades una por una como parte de las conclusiones de su estudio. Estas limitaciones son útiles para otros investigadores potenciales que pueden optar por realizar un estudio similar o de replicación. También se debe prestar mucha atención a las limitaciones identificadas en un estudio, ya que pueden ayudar a juzgar de qué manera los hallazgos de un estudio pueden ser limitados debido a sus procedimientos y en qué medida el investigador proporcionó una crítica reflexiva de su propio estudio. Ahora, en algunos casos, las limitaciones también dan pie a direcciones de investigaciones futuras, que es el próximo punto. Las direcciones de investigaciones futuras son sugerencias hechas por el investigador sobre estudios de investigación adicionales que deben realizarse en función de los resultados y las limitaciones de la presente investigación. Y bueno, por último, vamos a presentar el elemento final que se debe encontrar en la sección de conclusión de un estudio, el cual es la importancia general y las contribuciones únicas del estudio. Este es típicamente un párrafo muy breve y final que los investigadores incluyen para crear el efecto de dejar un informe de investigación con una nota positiva. Ahora, para culminar esta primera parte, vamos a presentar la tabla comparativa entre la conclusión de una investigación cualitativa y cuantitativa, que básicamente radica en que la cuantitativa resume los principales hallazgos basados en las preguntas o hipótesis, así como explica los resultados en términos de predicciones o estudios previos. Y la cualitativa resume los principales hallazgos por temas y en comparación a hallazgos de estudios previos, además de tener una mayor cabida en las reflexiones personales. Ahora, pasando a la segunda parte, vamos a analizar un artículo tomando como referencia estas recomendaciones del capítulo 14 del libro de Plano y Creswell. Y en el caso del artículo seleccionado, es el mismo artículo del video pasado. Y bueno, recordemos que este artículo trata de que las capacidades dinámicas son fundamentales para el desempeño diferencial, más aún en una economía global y especialmente en el sector tecnológico. El problema radica en la pregunta de por qué algunas organizaciones desarrollan y aplican capacidades dinámicas mejor que otros. El propósito del estudio es entender las similitudes de las capacidades dinámicas, conceptualizar y operacionalizar las capacidades dinámicas e identificar similitudes entre capacidades dinámicas bajo el marco teórico de Organizational Learning. Si nos vamos al final del artículo, vamos a ir al final, encontramos una sección con el título de conclusión. Esto es un breve párrafo que presenta las interpretaciones de los resultados. Primero presenta la introducción al problema planteado, muy breve, los hallazgos más importantes, sus implicaciones e incluso adelanta ya las líneas de futuras investigaciones. La oración que presenta la introducción es la que dice, bueno, que el desafío para las empresas está en gestionar las competencias existentes sobre la base de los éxitos pasados y renovarse constantemente a la luz del cambio ambiental, y esto es relevante para un rendimiento superior de la empresa. Ahora, la siguiente oración presenta los hallazgos más importantes del estudio, la cual dice que encontramos que aquellas empresas que son mejores en el desarrollo y la aplicación de capacidades dinámicas son capaces de evitar las trampas del éxito y poseen capacidades de absorción y transformación más fuertes. La siguiente oración también presenta la implicación de estos hallazgos, ya que dice que, bueno, los hallazgos también sugieren que los efectos de la estrategia de la empresa, el dinamismo del mercado, el tipo de industria y el tamaño de la empresa en el desarrollo y la aplicación de los países en desarrollo merecen más atención.
También la siguiente oración presenta el gran aporte de la investigación, ya que dice que de manera general se encontró que el desarrollo y la aplicación de las capacidades dinámicas están más relacionadas con factores internos que con factores externos. Y las últimas dos oraciones presentan la justificación de futuras líneas de investigación, donde, bueno, dice que los resultados también señalan la compleja relación entre las capacidades dinámicas y los factores ambientales y organizativos, y esto justifica futuras investigaciones. Ahora, en este artículo también encontramos, si nos vamos un poquito para atrás, encontramos un subtítulo previo a la conclusión llamado Discusiones, donde se detallan los hallazgos de la investigación. Lo que me gusta de esta sección es que presenta la contribución que genera este estudio en la literatura en gerencia estratégica, enumerándolas. Este artículo enumera lo que se realizó durante la investigación y presenta los hallazgos que encontraron. Esto permite identificar rápidamente los hallazgos, incluso en orden de importancia. En este párrafo podemos ver pues cómo se presenta cada uno de estos aportes, ¿verdad? Donde dice primero, segundo, etcétera. Acá en este también podemos ver, ¿verdad? Tercero y cuarto, etcétera. También en la siguiente lámina podemos ver inclusive cuando se presenta que no se encuentra alguna relación o en este caso que el efecto moderador no es significativo entre algunas variables. Entonces es interesante cómo se presenta en esta sección. Ahora, adicionalmente, cuando se presenta la contribución en la literatura, se toma como referencia literatura adicional para reforzar o contrastar los hallazgos. Inclusive cuando hay divergencia de opiniones entre los expertos, como podemos ver en este siguiente lámina, donde vemos, bueno, que hay un debate teórico alrededor de ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un ejemplo de cómo estamos utilizando la ampliación de la literatura. Bueno, también podemos encontrar en este artículo, vamos a avanzar un poquito, cómo se sigue relacionando acá los resultados con otra literatura. Ahora en la siguiente podemos ver que hay un subtítulo que habla de las implicaciones gerenciales. Esto es muy importante ya que se presentan recomendaciones a los tomadores de decisiones de las organizaciones para evitar las trampas del éxito pasado y el desarrollo de nuevas capacidades. En este caso, incentivando el desarrollo de la capacidad de absorción y la capacidad transformadora de las organizaciones. Bueno, y también en la siguiente podemos encontrar un subtítulo de limitaciones que presenta que las variables consideradas se pueden ampliar. También sugiere que los resultados podrían estar afectados por los sectores seleccionados. También podrían considerarse otros factores como los factores del fracaso o limitaciones en la obtención de la data, etc. Ahora, estas limitaciones también nos sugieren algunas próximas líneas de investigación. También en la sección de discusión se presentan algunas líneas de futuras investigaciones, como en esta primera parte. Vemos aquí ya algunas alertas de futuras líneas de investigación y en la limitación se siguen explorando. Bueno, y por último, cabe destacar que en este artículo analizado no se cuenta con interpretaciones personales, dado que es un estudio cualitativo. Así que con esto damos por finalizado el análisis del artículo de investigación basado en el capítulo 14 del libro de Understanding Research de Plano y Cresswell. Muchas gracias.